Este episodio y otros como este son hechos gracias al canal de Second Thought. Considera visitar su trabajo original si es que tienes tiempo. He sido un hombre de mucho trabajo, siempre me ha acompañado la suerte y tengo la riqueza más grande que puede haber en el mundo, porque he tenido el triunfo más grande en mi familia. Fui una persona que empecé muy joven a trabajar, a los 9 años más o menos empecé a trabajar, hasta más o menos el año, empezando este siglo, porque empezó a trabajar mi hijo y a partir de esa fecha me liberó el 90 o 95. En todo el mundo, a menudo, escuchamos historias como esta. No es ningún secreto que a las personas les encanta escuchar sobre multimillonarios. Los encontrarás en todas partes, están en las noticias, salen en la televisión, en las películas, e incluso se abren camino en puestos políticos de vez en cuando. Específicamente, las personas suelen prestarle atención a los multimillonarios trabajadores, esas personas que a diferencia de los aristócratas y monarcas de antes, no heredaron simplemente su riqueza. En este episodio vamos a hablar de la obsesión con los multimillonarios trabajadores, de lo engañoso que puede ser ese término y de todo lo malo que hay con el mito de la persona que consigue todo por sí misma. Al centro de cada representación de un multimillonario está la idea de que se han ganado su éxito y riqueza. Las historias más convincentes son las de los multimillonarios que a través de trabajo duro y determinación, supuestamente, han conquistado el mundo financiero y creado una vida mejor para sí mismos, aquellos a su alrededor y para nuestra sociedad. Pero hay varias razones por las que esto es simplemente incorrecto. Llegaremos exactamente al porqué en un segundo, pero primero deberíamos hablar de por qué el mito de los multimillonarios trabajadores es un problema. Para empezar, muy poca gente se vuelve multimillonaria. En los Estados Unidos son alrededor de 600 personas, o 0.0002% de la población. Sin embargo, la idea de que los multimillonarios trabajadores que vinieron de la nada y trabajaron duro intenta engañarnos, en creer que cualquiera, incluso tú, algún día podrá ser como ellos. Después de todo, si ellos pueden hacerlo, tú también. La forma en que lo hacen es bastante típica. Vender esta falsedad siempre es así. Te dicen que empezaron de la nada, que alguna vez fueron al igual que tú. Ellos también tenían trabajo de 9 a 5, que odiaban. Ellos también tenían problemas para pagar sus cuentas, pero en lugar de quejarse, simplemente trabajaron más duro, y eventualmente, después de 100 horas de trabajo a la semana, pudieron levantarse a sí mismos, y solo míralos ahora. Y el problema empieza desde aquí. Si logran convencerte de que 1. Se han ganado su riqueza y 2. Que tú también puedes hacerlo, entonces pueden usar esas dos suposiciones para convencerte de cosas muchísimo más nefastas. Para empezar, pueden convencerte de actuar en contra de tu propio interés y el interés de la gran mayoría de los trabajadores. El ejemplo más obvio de esto es cuando hacen parecer que sería mejor para todos si los multimillonarios pagaran menos en impuestos. Sacar al gobierno fuera del camino de estas personas que nos han demostrado que son visionarios, que solo ellos saben cómo administrar el dinero. Para ser claros, los ultrarricos ya tienen una buena manera de evitar impuestos, pero ese es tema para otro video y lo veremos en un futuro. Y la verdad es que no importa, ya que siempre tratarán de bajar ese impuesto más y más, y mientras más bajan esa cifra, menos dinero va hacia cosas que realmente afectan tu día a día. Carreteras, servicios de salud, educación. Cuanto más acaparan las riquezas que no tienen intención de gastar, peor estamos todos los demás. Te mentirán, dirán que podrías ser tú algún día, y que cuando estés en sus zapatos querrás hacer lo mismo. Después de todo, ¿qué ha hecho el gobierno por ti? Volvamos a la idea de los multimillonarios trabajadores. En algunos casos, esa historia es simplemente una mentira descarada. Tomemos a Elon Musk y Jeff Bezos, por ejemplo. A este dúo multimillonario le encanta tejer una historia convincente de sus supuestos éxitos individuales. A Jeff Bezos le gusta contar la historia de un joven que construyó una fuerte ética de trabajo después de estar en McDonald's. Le encanta enfatizar cómo fue su arduo trabajo el que eventualmente le consiguió un lugar en Princeton, y luego en Wall Street, y finalmente lo empujó a algún día arriesgarlo todo a la loca idea de vender libros en internet. Su historia llega a una pausa dramática cuando comienza Amazon, fuera de un garaje con nada más que un sueño, y se reanuda satisfactoriamente cuando su empresa se convierte en el gigante de internet que es hoy. Elon Musk cuenta una historia parecida, la de un niño trabajador que sufría bullying por ser nerd, y que con el puro ingenio de su emprendimiento venció la adversidad y superó típicos obstáculos, como préstamos y el hecho de que la gente no creyera en él. Estas historias han sido, por supuesto, embellecidas, y aunque algunos elementos individuales de su historia no sean falsos, la imagen general que te están tratando de vender
es una total mentira. Porque no fue la novedad de Amazon la que le catapultó al centro de Internet, sino más bien la absurda ventaja inicial de $300,000 de inversión que los padres de Geoff le dieron. Y aunque Musk tenga su propia versión de cómo un hombre común llegó a ser multimillonario, su familia es conocida por la propiedad de su padre, una lucrativa mina de esmeraldas y tener el puesto como promotor inmobiliario en el sur de Apartheid, África. Estas personas no comenzaron de la nada, no fue solo trabajo duro. Los multimillonarios nunca llegan solos, llegan allí con una combinación de las siguientes 3 formas. 1. Familia y riqueza. Privilegio. 2. Explotación laboral. Y 3. Ayuda gubernamental. Exploremos el número 1. La riqueza y los privilegios familiares explican el éxito de muchos de los multimillonarios que se sientan en la parte superior de nuestra jerarquía social. Ya hemos visto cuánto afecta la riqueza familiar en el éxito multimillonario de famosos como Musk y Bezos, por lo que no debería ser una gran sorpresa que la gran mayoría de los multimillonarios tienen ventajas similares. La composición racial y de género de los multimillonarios no es un accidente. No es de extrañar entonces que las personas que enfrentan la menor cantidad de obstáculos sociales, hombres blancos, sean los que dominan abrumadoramente las clasificaciones de Forbes, mientras que las mujeres y las personas de los grupos minoritarios raciales solo constituyen una fracción. Pero claro, el privilegio no explica el ascenso de cada multimillonario a la clase superior. La explotación, sin embargo, sí que lo hace. ¿A qué nos referimos cuando decimos explotación? Aquellos familiarizados con la literatura marxista ya sabrán que la explotación es la expropiación de la plusvalía de la mano de obra por el capital. Eso está muy bien, pero ¿qué significa? Es muy simple. Según Marx, la sociedad se divide en 2 clases, la clase dueña, la burguesía, y la clase obrera, el proletariado. Prometo hacer esto rápido. La clase dueña, personas que son dueños de negocios, fábricas, granjas, etc., ofrecen un trato a la clase obrera, trabaja o muere. Como bien sabrás, cada uno de nosotros termina aceptando el trato. Y entonces, ¿qué dice la clase propietaria? Dice que por X cantidad de horas trabajadas, a los trabajadores se les debe de pagar Y cantidad de dinero. Para que este trato sea rentable para la clase propietaria, tienen que pagar los trabajadores menos dinero del valor que en realidad producen. Esa diferencia es lo que Marx llama plusvalía. El dinero que ganas para la compañía siempre será más que el dinero que la empresa devuelve a tus manos en forma de cheque de pago. De lo contrario, no tiene dinero para dar a los propietarios de la empresa, personas que quizás nunca hayan tenido siquiera que pisar el local. Para darnos una idea de cuánto valor roban los propietarios a sus trabajadores, solo mira esta pizzería de Ohio, donde por un día el dueño decidió no tomar esa plusvalía, y en su lugar regresarla completamente a los trabajadores. El resultado fue que los empleados pasaron de ganar 12 a $78 la hora. Esa es la definición marxista de explotación, y cada negocio capitalista en el mundo se apoya de ello, ya sea que lo quieran o no. Los ejemplos más atroces son aquellos donde vemos a un millonario con empresas multimillonarias en las que ya no trabajan o en las que solo tienen acciones en la empresa y ganan cientos de millones de dólares al año. Pero incluso si relajamos la definición de explotación, vemos este tipo de comportamiento jugar un papel importante en la riqueza de los multimillonarios. Puede que hayas oído de la explotación que ocurre en la empresa de algún multimillonario famoso, fábricas de belleza Fenty o hiedra de Beyoncé. Es inmediatamente obvio para nosotros cómo el trabajo clandestino, en talleres extranjeros, es explotador, más aún cuando los trabajadores, a menudo niños, ganan centavos por su trabajo agotador y en condiciones inseguras. Si lo comparamos a la condición de los multimillonarios que están en la cima, es imposible no ver que hay algo profundamente malo y explotador en los arreglos de trabajo que la clase propietaria ha creado. Y puede que los famosos sean el centro de atención de este tipo de escándalos, pero no son ni más ni menos culpables que sus pares de amigos mega ricos, aquellos cuyas empresas menos glamorosas logran evitar ser el centro de atención. Déjenme preguntar, ¿es este el tipo de comportamiento de alguien que ha conseguido todo por sí mismo? ¿El de una persona trabajadora? Esto nos lleva al punto número 3, ayuda gubernamental. En Estados Unidos, los puntos de vista de los multimillonarios conservadores y libertarios son evidentemente hipócritas. Elon Musk es probablemente uno de los mayores culpables, así que volvamos a él por un segundo. Elon a menudo habla del gobierno en términos desfavorables, seguido denuncia regulación gubernamental, hace todo lo que puede para evitar impuestos y ferozmente defiende la creencia de que los mercados deben de ser libres. Y aún con todo eso, sus empresas, SpaceX, Tesla y SolarCity, no existirían siquiera sin los absurdos 4.900 millones que el gobierno le da en préstamos y exenciones de impuestos. Usamos a Musk como ejemplo flagrante aquí, pero la naturaleza de nuestra economía actual es que a lo largo de la cadena de producción, los subsidios del gobierno
se conceden con dinero público solo para que las ganancias puedan ser privatizadas por la gente que acumula riqueza a un nivel que nosotros no hemos visto desde la Edad Dorada. La investigación médica es otro ejemplo clásico de este fenómeno donde grandes cantidades de fondos gubernamentales producen las innovaciones necesarias para crear medicamentos que salvan vidas, solo para ser apropiados por el sector privado, donde las ganancias se quedan en las manos de unos pocos ejecutivos, que suben los precios y abandonan innumerables personas sin acceso a atención médica. Esta no es la visión del mercado libre que generalmente se nos vende, donde las ganancias ridículas están justificadas por todos los riesgos que conlleva la innovación. La realidad es que se benefician de las redes de seguridad de dinero público en nuestra sociedad. Los multimillonarios reciben la ayuda del gobierno, siendo analógica e irónicamente más socialistas que cualquiera de nosotros. Pero se interpone ferozmente en el camino del resto de nosotros, embolsando más dinero que naciones enteras. Ningún multimillonario ha llegado nunca a hacerlo por medios éticos. Reverenciarlos como íconos de éxito significa perdonarles su comportamiento egoísta y parasitario. Podemos aspirar al éxito sin ellos. Podemos alcanzar la grandeza sin ellos. Podemos empezar a olvidar el mito de los multimillonarios trabajadores. Imagina por un momento un mundo sin multimillonarios. Ese mundo donde tienes el valor total de tu trabajo, como esos trabajadores de las pizzerías, con su salario de $78 o 1,300 pesos la hora. ¿Qué tan estresante sería tu vida con ese salario? ¿Qué tan agradable y justo sería todo si no fuera por alguien en la parte superior, que acumula mucho más de lo que le corresponde? Cientos de millones de vidas mejorarían en un instante. La verdad es que producimos más que suficiente para que alcance para todos. Dejemos de fingir que tiene sentido que gran parte de ello debe estar en manos de unos pocos.